Bueno, estamos aquí en un centro alternativo. Vamos a hacerle unas preguntas a Ricardo. Estamos en Hamburgo y le quiero preguntar, nosotros dos compañeras le queremos hacer unas preguntas a Ricardo. ¿Por qué razón se vino para acá, para Hamburgo, de Colombia, y cuánto tiempo hace que estar aquí? Sí, ya vamos a tener, soy colombiano, ¿no? Y vamos a tener 2 años de estar aquí en Alemania. ¿Por qué hablo en plural? Porque he venido con mi familia. ¿Y por qué vinimos? Por las mismas razones por las que han abandonado el país centenares de familias y se encuentran en Europa centenares de refugiados políticos. En el año, les voy a contar de dónde vengo. Vengo del Caguán, del sur del sur de Colombia, departamento del Caquetá. Fui maestro allí durante cerca de 20 años y vivimos la experiencia del proceso de paz entre el gobierno de Pastrana y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Somos una de las tantas familias decepcionadas con el engaño de parte del gobierno para con el pueblo colombiano. Nos encontramos acá porque fuimos amenazados en la vida, fuimos amenazados de muerte por escuadrones paramilitares al servicio del Estado colombiano. Fuimos víctimas del Plan Patriota, las víctimas al lado de miles de familias caqueteñas que tuvieron que huir. Para nosotros pues ha sido una fortuna poder salir del país, entre comillas. Porque hay mucha gente que no sabe qué cosa es el plan Patriota, y tal vez si nos explicas un poquito. Sí, el Plan Patriota es la continuidad del Plan Colombia. Es un plan militar nacido, parido en el Pentágono y puesto en práctica por alumnos de la famosa Casa de las Américas, colombianos que han estudiado allá preparándose para atentar contra la población colombiana. El Plan Colombia contempla el exterminio de la insurgencia colombiana y de la protesta latinoamericana. Es un plan que se acerca peligrosamente a la frontera con Venezuela, con el ánimo también de desestabilizar el gobierno del presidente Chávez. El plan en sí, vuelvo y lo repito, nace del Pentágono, es un plan financiado por los Estados Unidos para exterminar a la guerrilla colombiana en priori, es a corto plazo. Su plan inmediato es exterminar a la guerrilla colombiana y a todo aquel que se oponga al neoliberalismo imperialista. Pero estos planes, como siempre, hacen unas víctimas que no son ni la guerrilla, que no son combatientes, es el pueblo que se encuentra, que vive en las zonas en el teatro de operaciones. La población civil, La que pobla, muchas veces es campesino, desplazada. el campesino desarmado, inerme, el campesino inocente, el campesino que afortunadamente a través de tantos golpes que ha recibido, ha adquirido una conciencia y ya no está tan desprevenido, no cree en el Estado, porque el Estado históricamente le ha masacrado, le ha exterminado, le ha fumigado, le ha arruinado con sus políticas
neoliberales y sus tratados de libre comercio que llevaron a la ruina al campesinado, con la persecución a sangre y fuego de los campesinos organizados. Los han hecho huir hacia esas lejanas fronteras agrícolas que son el Caquetá, el Amazonas, el Bichá, el Guaviare, el Guainía, es la zona sur del departamento del Putumayo, la zona sur de Colombia, donde el campesino tiene que convivir en la manigua, con la serpiente, con la leishmaniasis, que es una enfermedad que pudre la piel. Es una forma de lepra, ¿no? Sí, es una forma de lepra. En mi zona. Allí, exacto, allí tiene que convivir el campesino con todas estas dificultades, sin vías de comunicación, sin escuelas, sin la más mínima atención en salud preventiva ni curativa, mucho menos. Y allí es atacado. ¿De qué sobrevive un campesino que ha sido expulsado de sus tierras, de buenas tierras, lanzado por allá? ¿A vivir de qué? Tiene que vivir de alguna cosa. Y entonces sobrevive del cultivo de la hoja de coca. Él cultiva la hoja de coca, vende la hoja de coca. De eso sobrevive, y por esta razón entonces es criminalizado, es atacado, y es el centro, el epicentro, el objetivo principal de estos planes, Plan Patriota, Plan Omega, Plan, miles de planes que se inventa la oligarquía colombiana y los pone en práctica en su ejército vasallo a los intereses norteamericanos, su ejército lacayo, y en contra del pueblo colombiano, en contra de ese campesino que hace patria, que hace carreteras, que hace puentes sin recursos del Estado. Y en todo esto, ¿qué sabes tú de la reelección? O mejor dicho, ¿por qué el pueblo colombiano ha votado por una reelección para un presidente que no le da ninguna posibilidad de cambio, ninguna alternativa? A ver, Colombia en el año 98, Andrés Pastrana gana las elecciones con una propuesta de paz. Sí. Entrevistó con Manuel Marulanda, se dieron la mano, el poder mediático hizo pompa de la apertura y la reconciliación, la apertura de un diálogo de paz por la reconciliación nacional. Las FARC siempre han estado dispuestas al diálogo, desde que nacieron. Lo primero que hicieron cuando nacieron fue enviar emisarios para que les mandaran herramientas de trabajo, y la respuesta fue el Plan Lazo, el primer plan contra las FARC, en contubernio con las fuerzas gringas. Entonces, en el 98 gana Andrés Pastrana en la presidencia porque está dispuesto, porque su eslogan fue la paz. Está dispuesto a sentarse con la FARC y negociar y buscar una salida civilizada al conflicto colombiano. Gana la presidencia y el siguiente año efectivamente se sientan a conversar. Pero esto, con el paso del primer año, el segundo año, el tercer año, el proceso dura algo más de 3 años, se da uno cuenta de que le están tomando el pulso a la FARC, de que la FARC se sienta y se ve dispuesta, hace inversiones en la zona, pavimenta calles, abre carreteras, reconstruye puentes, le pide al gobierno que mejore una escuela, las mejora ella, hace campañas, realiza campañas contra la deforestación, contra por el cuidado de la fauna, por el cuidado de los niños, por el cuidado de las aguas, ¿no? Convierte la zona en un remanso de paz. La zona se inundó de gente. San Vicente del Caguán, que fue el epicentro del proceso de paz, contaba con 42.000 habitantes cuando se inició el proceso. Al final del proceso había con nosotros allá, conmigo allá, 72.000 habitantes. Se duplicó prácticamente la población porque se convirtió en una zona como todo colombiano aspira a vivir, en una zona de paz y de progreso.
¿Y por qué se interrumpió eso? Se interrumpe porque le vuelan a los gringos las Torres Gemelas, o sea, bueno, no sé, ¿no? Yo soy un profesor de escuela, no, de escuelas rurales, me entregué a mis niños tanto por allá que hasta desactualizado vivía, pero para mi mediano entender, eso son autovoladuras, ¿no? Esa fue la disculpa para invadir Irak y invadir a Afganistán y apoderarse del petróleo, eso todo el mundo lo sabe. A raíz de esa voladura, de la voladura de las torres, de la estrellada de los aviones allí, entonces declaran los gringos a las FARC como grupo terrorista y a cientos de organizaciones progresistas que hay en el mundo. Quiso convertir, ejecutó 50.000 vidas de su pueblo para poder expandir su fuego libertario, su fuego por una democracia que no existe, ¿no? Y obliga al gobierno colombiano a que termine. O sea, si el gobierno estadounidense dice las FARC son terroristas, el gobierno colombiano, que es su lacayo, no puede negociar, no puede seguir sentado a la mesa con un grupo que su patrón considera terrorista. Entonces rompen los diálogos con miles de disculpas, vuelan con los paramilitares, vuelan a una señora, le ponen un collar en el cuello y la vuelan, diciendo que fue la guerrilla. Una de las porquerías más grandes que usted pueda imaginar suceden en el país del Sagrado Corazón, con el apoyo siempre de la franja conservadora de la Iglesia y de la extrema derecha financiada por la oligarquía colombiana. Los medios de comunicación son sus jueces, sus periódicos son sus periódicos, sus radios son sus radios, sus canales de televisión son sus canales de televisión. Ahora, para esta cuestión de la reelección, ¿se ha hecho un plebiscito? ¿O quién Exacto, entonces vamos para allá. Entonces, Pastrana gana con propuesta de paz, cancela los diálogos, pero durante los diálogos crea, en contubernio con el gobierno norteamericano, el Plan Colombia. Está sentado a la mesa y aparece un plan de guerra. Está trabajando supuestamente por la paz y aparece en la mesa con un plan de guerra. Fumigaciones que las iniciaron estando sentados en la mesa. Entonces, ¿en quién cree el campesino colombiano hoy en día? No se puede creer en un Estado asesino, corrupto, terrorista. La misma noche que se acabó el proceso, mataron una familia completa de niñas, jovencitas, campesinos inermes, los bombardearon y no mataron un solo guerrillero. Y eso que tuvieron 3 años y medio para tomarle el pulso a la FARC y saber sus movimientos y esto. Y no mataron un solo guerrillero, mataron fue población civil. Entonces, los medios de comunicación ejercen un papel importante en la desinformación del pueblo. Las FARC no quisieron dialogar más. Las FARC son terroristas, porque ya el patrón lo dijo. Las FARC hay que exterminarlos. La salida es la guerra, la salida es acabar con esos bandidos. Pero, ¿sí? Pero no es solamente a la FARC que están persiguiendo, también a los, ¿cómo se dice? No, claro, Blanca. A los oposicionales. Claro, en los Colombia sindicatos. mueren, todos los días mueren líderes comunales, Sí. líderes sindicales. Sí, eso. ¿Sí? En Colombia mueren miembros de la UP, la Unión Patriótica, del partido que nació de un proceso de paz en Colombia. 3.000 muertos, ¿no? Más de 5.000 muertos, ¿no? Más de 5.000 aumentando. muertos. Sí. La semana
antepasada mataron al último sobreviviente de Cartagena del Chairá de la Unión Patriótica. Le pusieron un bombazo en el hospital de Florencia en el mes de diciembre, los paramilitares. Entonces ya estaban diciendo que fue el señor mismo el que se le reventó una bomba que iba a poner. Yo lo conocí, yo vengo de Cartagena del Chairá y yo lo conocí, y sé la clase de hombre y padre que era, y no tuvieron escrúpulos en hacerlo volar en pedazos. La bomba no era solamente para él, era para varios concejales de la zona de Puerto Rico, de San Vicente, de Cartagena del Chairá, que se estaban reuniendo para solucionar problemas de salud del Sindicato de Salud del Caquetá. Las muertes han sido sistemáticas, han sido constantes, todos los días muere una persona que